Espero que lo estén viendo bien con el Power. Cuando quiera, doctora. Bueno, hola a todos. Vamos a... me avisan si escuchan bien, me avisan cualquier inconveniente. Y bueno, vamos a ir avanzando y también es importante, si tienen alguna duda, vamos haciendo algunos intercambios. Hoy realmente vamos a ver qué es, ¿no?, la farmacología, aquello que a la profe Eli, a mí, a nuestras escritas en la cátedra, a nuestros docentes, a todos les gusta tanto, ¿no? Y espero que ustedes también desarrollar interés por esto, que la farmacología se aplica, no solo lo van a aplicar en sus pacientes, sino que es para saber nosotros cómo funciona nuestro organismo en presencia de un fármaco, e incluso saber qué fármacos estamos consumiendo y cuáles pueden ser las ventajas o las contraindicaciones de esto que nosotros a veces nos prescriben, o sea, nos indican un medicamento, y a veces también hacemos lo que se llama una la interrumpo, un poco más alto. Bueno, Gracias. bueno, es decir, ¿qué estudia la farmacología? A ver, la farmacología estudia, es decir, ¿qué son los fármacos? Es decir, ¿qué es un fármaco? ¿No es cierto? Un fármaco son, es decir, es la aplicación, ¿cierto?, de una sustancia determinada en los organismos vivos. Entonces, la farmacología estudia las acciones de esos fármacos, pero así como podemos saber qué acciones ejercen sobre los organismos vivos, también vamos a estudiar cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones, cuándo no debemos usarlo. También la forma en la cual se puede administrar. Y esto es válido, miren qué amplitud que tiene la farmacología, porque es para todos los organismos vivos. Es decir, los animales necesitan de fármacos, las plantas a veces hay que agregarles algún fármaco, ¿no?, porque tienen también determinadas patologías de parásitos, hongos, etcétera. Y también se puede aplicar a algunos, como en la parte de radiofármacos, desde el ámbito mineral. O sea que es muy amplio. Eso es la farmacología. O sea, evaluar también qué riesgos puede tener, ¿no es cierto?, aplicar estas sustancias en los seres vivos. Eso es que estudiar. Ahora vamos a ver, ¿qué es un fármaco? Un fármaco en realidad es una sustancia que es la que va a ejercer esas acciones, ya sea en un tratamiento. Cuando yo les digo tratamiento, estamos hablando de una patología, o sea, hay algo. ¿Qué es lo que trata el fármaco? Vamos a ejemplificar. Un fármaco sirve para tratar un determinado síntoma que corresponde a una enfermedad. Esa enfermedad tiene un síntoma. Hay algunas enfermedades que tienen varios síntomas. Entonces, ante estos diagnósticos, ¿qué se hace? Se deben indicar más de un fármaco. Por ejemplo, un proceso infeccioso, que todos tenemos un proceso infeccioso en algún momento de nuestra vida. ¿Cuáles son los síntomas de esa infección? Puede ser la fiebre y puede ser, ¿no es cierto?, un aumento exagerado, ¿no es cierto?, de la producción de algunos insumos tóxicos que van a provocar otra clase de sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que vamos a tener que utilizar? Vamos a utilizar un fármaco que actúe sobre el síntoma, o sea, sobre la fiebre. ¿Cuál vamos a elegir? Vamos a elegir un fármaco que sea antipirético, o sea, que disminuya la fiebre. Pero a su vez, como es un proceso infeccioso, vamos a tener que agregar un fármaco que actúe sobre esa bacteria, sobre esa infección, y en este caso se llama antibiótico. Eso sería la forma en que vamos a ir
aplicando la utilidad, o sea, la acción de estos fármacos. En ese caso se llama prescripción, o sea, indicar, prescribir porque hay un síntoma, alguna alteración, alguna posible patología. Eso es la aplicación. Pero muchas veces estos fármacos se aplican también con fines diagnósticos. Por ejemplo, van a trabajar ustedes mucho en aquellos medios de contraste. Van a trabajar con radiofármacos, medicina nuclear, etc. Entonces, allí se aplica al diagnóstico. Se aplica el tratamiento, se aplica el diagnóstico y muchas veces la farmacología ha desarrollado, sobre todo en esta época de pandemia y en todas las pandemias que han azotado la humanidad, se han aplicado para prevención. Es decir, esto fue el origen hace muchos años ya de las vacunas. Vacunas y algunas otras indicaciones precisas. Muchas veces aparecen no solo en efecto pandemia, es decir, que afecta a toda la humanidad. Es una permanencia global que no se sabe cómo actuar. Entonces, entre eso se trabaja produciendo vacunas, pero muchas veces son epidemias, no pandemias. La epidemia ya es algo focalizado en un lugar, por única vez un evento. Bueno, también para esa epidemia se pone en prueba, ¿no es cierto?, digamos, la aparición, la esperanza son nuevos fármacos para esa acción. Y esto, entonces, aplicado, siempre ténganlo en cuenta, para los seres vivos. Es decir, se aplica en seres humanos, se aplica en vegetales, se aplica en animales, porque cuando yo logro frenar una zoonosis, es decir, una patología, una parasitosis en determinados animales o un virus en un mosquito, como el caso del dengue, yo estoy actuando también sobre la salud de los humanos, porque esto termina de desarrollar su ciclo biológico del animal, ¿no es cierto?, a través de la picadura en los seres humanos. Entonces tiene, pero múltiples aplicaciones. ¿Cómo está compuesto un fármaco? Todos sabemos que un fármaco se elabora, se fabrica, se descubre, se da a conocer a través de una investigación científica en laboratorios, siempre en laboratorios, aunque sean de la observación y provengan de la secreción de un animal, de una proteína animal o de una proteína vegetal. Siempre eso se va a llevar a cabo en un laboratorio. En la antigüedad, por eso se llama fármaco, se le llamaba a todas aquellas sustancias que lograban aliviar un determinado síntoma en pacientes o en animales ante acciones y ante grandes preocupaciones de la humanidad y había que actuar. Entonces, ¿cómo se aplicaban? Se aplicaban, por ejemplo, determinados vegetales. Eso lo hacían los boticarios, eso lo hacían los farmacéuticos. En realidad, el avance de la farmacología está íntimamente relacionado con la presentación, las formas farmacéuticas y los distintos tipos de indicaciones que va aumentando con el tiempo. Por lo tanto, un fármaco está constituido por dos partes que es fundamental y es lo que ustedes van a tener que acostumbrarse a leerlo constantemente. Es decir, tiene dos partes. Tiene un principio activo y tiene excipientes. Son las dos partes fundamentales. Cuando ustedes lean, o sea, tengan en su mano un medicamento, van a ver que existe un prospecto, que es el término, la presentación legal que hace la industria farmacéutica de esto que ustedes van a consumir, que se lo dan. Van a tener un diagnóstico de una patología, pero si ustedes se automedican y compran un medicamento que es de venta libre, tienen que saber, sobre todo ustedes que ya van a ser estudiosos de la farmacología, conocer qué es lo que dice el prospecto. Dice todo esto, es decir, cómo está indicado, cómo se contraindica, qué cuidados hay que tener, cuáles son sus reacciones adversas. A veces aplica dosis, después vamos a hablar cómo se maneja el tema de las dosis. Hay una cosa que tienen que saber antes de que comprendamos bien cómo está constituido un fármaco. Me gustaría
mucho que ustedes sepan que un fármaco tiene una respuesta individual, en cada somos diferentes. Aunque sea la misma patología, hay un protocolo y se dice para esta bacteriemia se aplica este antibiótico en este tiempo, pero se debe ver la evolución. La respuesta de los seres humanos es totalmente individual. Por eso ustedes escucharán que a veces se dice que el fármaco fue útil para la tos de este niño y para el hermanito, que es un niño de la misma familia, alimentado igual y con las mismas bacteriemias en su organismo, a lo mejor no le fue efectivo. Todos somos diferentes. Entonces, el principio activo, ¿qué es? Es la droga. Es la droga, es el componente, el fármaco en sí. Acá en la imagen, por ejemplo, ustedes tienen, no es casual, una aspirina. ¿Qué es la aspirina? Y ustedes dirán, bueno, lo tomo para, o me lo indican cuando tengo fiebre, o sea, es un antipirético. Sí, tiene acción, es para la fiebre, es antiinflamatorio también. Entonces, a veces una odontalgia en una encía y se toma una aspirina. ¿Cuál es el principio activo de la aspirina? La aspirina tiene un principio activo que es el ácido acetilsalicílico. Todos aquellos componentes que son familiares, parecidos a la aspirina, si ustedes leen, desde ahora en más van a leer cuál es el principio activo. Van a tener aspirina, es decir, va a tener ácido acetilsalicílico y la cantidad que ustedes van a leer a la atención. ¿Por qué en el blister del medicamento dice aspirina 500 miligramos? Pero ustedes van a ver que allí dice ácido acetilsalicílico, o sea, el principio activo, 498 miligramos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí falta una pequeña cantidad, que lo conforman la otra parte del medicamento. Es decir, se llaman los excipientes. O sea, son dos partes, el principio activo y los excipientes. ¿Qué son los excipientes? Los excipientes son el conjunto de sustancias que se adicionan a un principio activo que conforman ese fármaco. Son sustancias permitidas, a veces son tóxicas, pero en tan pequeña cantidad que no causan ningún malestar, o sea, están permitidos, se dice. La definición de excipientes es la siguiente: es el conjunto de sustancias permitidas en mínimas dosis que acompañan al principio activo y que le permiten tener a la droga mantener sus características organolépticas que le permiten conformar ese medicamento. ¿Qué quiere decir? Que esos excipientes están en cantidad para mantener la humedad, que se mantenga esa compresión, por eso se llama comprimido, porque se comprimen con alguna sustancia, que mantiene su textura, la humedad, las características de ese principio activo, el sabor, distintas sustancias que le van a permitir que sea menos amargo, que sea menos ácido, y también que no interfiera con aquellas sustancias, o sea, con la saliva, con los jugos gástricos, etcétera, que le permitan llegar a un sitio de acción. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, todo por eso es importante conocer qué excipientes tiene. Estos excipientes, por ejemplo, en el caso de la aspirina, que es el ejemplo que estamos viendo, le permite la compresión con almidón. ¿Por qué? Porque una aspirina con ese excipiente y con esa cantidad de almidón permite que cuando la colocamos en la boca actúen las enzimas que tiene la saliva. Dentro de ella una amilasa que va a actuar sobre ese almidón. Esto se le va a permitir a ese fármaco que se empiece a diluir en la boca y que cuando llegue al estómago no pueda ser tan afectado por el ácido clorhídrico del estómago. Si no, vamos a tener que actuar con otro tipo, con otra presentación de fármaco. Entonces, tiene un principio activo y tiene el resto de la cantidad de su presentación en excipientes. ¿Qué son los excipientes? Aquellos permitidos para mantener estas características del fármaco.
Y ahora en más, cuando ustedes quieran, es decir, ver, prescribir, analizar, o alguien les pregunte, porque ustedes están haciendo farmacología, ustedes dicen, vamos a leer, vamos a ver qué se hace con qué principio activo tiene este fármaco. Si yo doy un antibiótico, no la aspirina, el principio activo de un antibiótico, ¿cuál es? En el caso de que yo esté dando, por ejemplo, un nombre comercial, amoxidal, el principio activo va a ser la amoxicilina anhidra. Y luego va a tener como excipientes aquellas sustancias que le permitan mantener a esa amoxicilina, que es muy absorbente del agua del medio ambiente, le va a permitir mantener, es decir, esas características que le van a permitir a esa amoxicilina llegar al estómago si está en una cápsula, o llegar al intestino, si esto es una cápsula de larga duración, o le va a permitir, si es un jarabe, que comience, ¿no es cierto?, su recorrido directamente a partir del estómago y se absorbe menos en el tubo digestivo. Esto es el recorrido que después lo vamos a amplificar. Entonces, quedamos que un fármaco tiene dos partes, tiene un principio activo y tiene un excipiente. Y ya lo pueden empezar a leer en estas actividades o en esta información. Siempre ustedes van a ser proveedores de esta información. Que este fármaco, para poder nosotros estudiarlo y para poder, ¿no es cierto?, actuar, está presentado, ¿no es cierto?, en distintas formas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque cuando elegimos esto, hay que seleccionar cuál es la forma farmacéutica adecuada para este tratamiento. E incluso, por eso es muy importante el papel del licenciado, el rol del licenciado en bioimágenes, porque él va a estar en contacto con el paciente y también va a poder decir, este paciente, por ejemplo, una observación. Un paciente que no puede tragar, que está internado, que está en un estado avanzado en terminalidad, etcétera, a veces no es posible darle un fármaco por vía oral, que sería la vía más humanamente posible, una persona que toma tantos medicamentos y por tanto tiempo. Entonces es muy importante. La vía oral hace a que sea más posible un tratamiento, sobre todo en una enfermedad crónica, que hay que aceptar la enfermedad, aceptar el tratamiento. Porque los seres humanos, en la vía oral es la vía del placer, es la vía de la aceptación. Desde que nacemos buscamos alimentarnos, buscamos succionar para estar en contacto con el alimento. Entonces la vía oral es una vía óptima. Pero para eso tenemos que conocer las formas farmacéuticas. Acá no es casual que en formas farmacéuticas hay presentación de unos comprimidos, entonces ya les dije, esos son aquellos que pueden desarmarse o pasar la circulación con mucho más premura, pero eso depende de qué, depende de la droga y depende del tipo de fármaco, cómo se puede o no se puede comprimir. Si no, aparecieron, ¿no es cierto?, con el transcurso del tiempo, algunos comprimidos que son mucho más efectivos y que tienen otro tipo de excipientes para que permanezcan un tiempo en el estómago y lentamente pasen luego al intestino, por ejemplo. Pero también existen las cápsulas. Las cápsulas ya tienen adosado un excipiente que es un material, ¿no es cierto?, un insumo, que le permite abrirse cuando llega, por ejemplo, al estómago, que tenemos ácido clorhídrico, que le va a permitir que se desarmen o que se abran para cuando ese fármaco que tiene esa cápsula pase al intestino delgado. Entonces ya va a ser absorbida rápidamente en el intestino delgado. También vamos a ver, depende la vía de administración. Pero mientras tanto, las formas farmacéuticas son comprimidos, son esas cápsulas, ¿no? Y luego hay otro tipo de cápsulas de liberación más lenta, todo eso depende del medicamento y depende también si ese medicamento puede estar en contacto o no con el ácido clorhídrico, porque hay muchos fármacos
que no pueden estarlo en el estómago. Entonces se hace una cápsula con un material que se llama liberación prolongada, que se va a abrir recién por los jugos en el intestino delgado para que puedan ser absorbidos. Entonces le vamos dando tiempo al fármaco. No puede perderse esa cantidad de fármaco, o sea, desarmarse por acción de los líquidos. Y esto está relacionado con algo que también van a aprender ustedes y van a ver que por eso se indica a veces un fármaco lejos de las comidas. Otros fármacos se indican con el desayuno, porque tienen que pasar este proceso. Y algunos se dice con los alimentos, o sea, solamente en el momento de que van a ingerir los alimentos. Esto debe ser respetado. Lo mismo cuando un fármaco se indica durante la noche. Sí, escucho. El hecho de que sea en cápsulas, ¿significa que es de rápida acción o no necesariamente? No, es decir, es de una acción mucho más rápido que si es un comprimido. Pero si es de rápida acción, quiere decir que se va a desarmar rápidamente y tiene una acción, es decir, más rápida, pero a veces dura menos tiempo. La rapidez no tiene que ver con el tiempo de acción. Entonces, si es un proceso inflamatorio leve, yo prefiero que actúe más rápidamente, aunque no le dure tanto tiempo. Y si realmente es un dolor crónico, por ejemplo, yo le doy un medicamento que actúe rápidamente, el efecto que tenga esa droga. Eso es individual. Es muy buena la pregunta, hay que tener en cuenta, estamos desesperados cuando le queremos algo de rápida acción. Eso, fíjense, el analgésico potente con los humanidad de morfina tiene muy corta acción, tiene una acción 4 horas, sin embargo es la más potente en dolor. Ya vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta asignatura, cómo se logra de que esta droga que tiene tanto puede tener algunas moléculas y alguna acción que nos permita que dure el tiempo, ¿no? Que sería el ideal. El dolor no se puede vivir con el dolor mucho tiempo. Formas farmacéuticas. Otra cosa que tenemos que aprender a mirar en formas farmacéuticas, por ejemplo, una ampolla. Una ampolla de un fármaco me está diciendo que es un líquido, lo que hay en esta ampolla. Pero el tamaño de la ampolla, el color, si es oscura, porque no puede estar puesto mucho tiempo a la luz. El tamaño, es decir, si es muy delgada la ampolla, o otra ampolla que es más bajita, más pequeña, eso indica que no se abre y sacar rápidamente o no la jeringa, es decir, pasar a jeringa rápidamente, su contacto, ¿cierto?, con el aire. También las ampollas, el color que se tiene el contacto con la luz, si es transparente es por un tiempo puedo dejar una vitrina en el look en feria para, puede estar porque la luz no le moleste, y si no la puedo guardar en un lugar más oscuro. También tienen algunas señales las ampollas. A veces tienen un dibujo, ustedes ven una cadera, es un veneno, de decir que no se puede sacar del organismo, porque tengo que leer bien para que lo vayan picando. A veces tienen en el cuello, donde hay que desarmarla, cuando el medicamento no es de mucho riesgo, se puede tomar con la mano, se hace un pico y se abre una ampolla. Pero si es un veneno, no la van a poder abrir con la mano. Se requiere, ¿no es cierto?, de una cierta, porque se requiere una lectura 2 veces, leerla, otras tienen 3 indicaciones, a veces tienen también una pequeña, como una cinta, ¿no es cierto?, de color, que puede ser verde, puede ser azul, que puede ser negro, que indica la característica de lo que hay allí adentro. Entonces, la jeringa también, la ampolla debe ser observada, y el paso a la jeringa también depende del fármaco que hay en esa ampolla. También hay otras formas farmacéuticas. Por ejemplo, una droga se puede dar en un óvulo. El óvulo tiene una sola indicación. Un óvulo es un medicamento, ¿cierto?, que puede reunir por los recipientes una forma determinada para que esté colocando un blister y solamente la persona que se lo va a colocar lo puede tocar, lo abre y eso va solamente por vía vaginal. Y tiene una gran composición oleosa que le permite, o sea, grasa, que le permite que con la temperatura corporal, con la temperatura que hay en la vagina, vaya eliminando esa droga que tiene y que a veces se absorba un poco y muy poca absorción, pero sí que puede desplazarse y eliminarse con las secreciones vaginales y mientras tanto ejerce su acción en las paredes vaginales. Aparte, hay otras preparaciones iguales, o sea, similares, que también, porque son de indicación rectal. En ese caso se llaman supositorios. También se lo voy a aplicar, ¿cierto?, solamente en el recto son algunas drogas específicas y su composición tiene un gran contenido oleoso. Entonces está aplicado solamente para algunas preparaciones, algunas drogas, otras no. Dentro de las formas farmacéuticas, vamos a dejarla ahora por algunas cuestiones.
para el timón. Está una vía inhalatoria. Ustedes han visto que hay dispositivos muy modernos para dispersar micromoléculas de fármacos. Eso no quiere decir que sea seguro. Eso a veces es una vía muy errática, pero es rápida. Y a veces si no se logra una vena rápidamente, si no se puede hacer para una persona rápidamente, por ejemplo una crisis asmática, se le puede hacer un disparo, pero es una vía rápida porque entra un poco por la nariz, a veces por la boca, se diluye en la saliva, se pierde en el ambiente. Si es un niño puede querer tragarla, otro puede escupir, o sea, es una vía errática. Pero la vía inhalatoria, cuando se habla de seguridad, tiene una indicación muy precisa, muy segura, que es la utilizada en la anestesia inhalatoria. Las drogas anestésicas que se dan por inhalatoria, para eso la vía más segura. ¿Por qué? Porque allí sí se puede saber la cantidad de micropartículas que se dan, porque va directamente por un tubo endotraqueal durante la anestesia general y eso va directamente a la tráquea y llega al alvéolo, diluida con el oxígeno a la presión a la cual se indica, entonces la perfusión en ese alvéolo para pasar la sangre y llegar al sistema nervioso central es instantánea. O sea, la persona se duerme con ese agente inhalatorio rápidamente. Entonces es otra vía inhalatoria. Eso siempre lo tiene que aclarar. Los jarabes son composiciones líquidas, en realidad, cuando la industria farmacéutica pensó, siempre pensando en los niños, era difícil hacerles tragar de determinada edad un comprimido, eso no es bueno darles por endovenosa, cuando aparece el jarabe como el cubrimiento maravilloso, ¿no? Es como se toma la leche, como se come un caramelo, un dulce, se puede tomar medicamento. Se le usaron muchísimos dulces, ¿no? Muchísimos excipientes dulces para que se pueda hacer. Hay indicaciones precisas para los jarabes. En general, siempre muy buena situación en día, aunque, bueno, si lo tomamos jarabe, no quiero mencionar cuáles, pero a veces un jarabe que es muy dulce y dice sabor a chocolate, ustedes saben que no tiene nada que ver con el de chocolate. De todas maneras, tiene un poco de, bueno, más aceptación, por menos es tan malo que el cupo en la primera instancia, ¿no? Las que tienen niños sabrán que, claro, ya voy a aceptar un medicamento. Y bueno, y a veces le dicen, bueno, ya estoy algo para que lo tragues. Muchas veces, por eso hay que leer bien la indicación, muchas veces se le puede dar algo azucarado, pero otras veces no, porque a lo mejor se absorbe primero el azúcar que el principio activo del fármaco. Entonces no siempre se le puede decir, después tragues 2 trozos con el caramelo, o decir, ¿cuál es la indicación? Eso siempre está aclarado en una parte del prospecto, también lo vamos a conocer. Otras formas farmacéuticas que vienen los parches, ¿no? Hay muchísimos tratamientos y ya muchas drogas que vienen en parche. El parche es una forma farmacéutica bastante costosa, porque requiere 2 o 3 capas de insumos que el fármaco sea eliminado de allí a medida que estas capas van perdiendo la capacidad, van aumentando su permeabilidad. ¿Cuándo? En la piel intacta, cuando se colocan y donde la temperatura de la piel le permite que eso vaya siendo absorbido y que pueda realmente esa droga pasar hacia el tejido circular del paciente. Los parches ahora son de larga duración porque son muy sofisticados, permiten algunos mantener 2 horas hasta 24 horas. Los parches de morfina se pueden mantener en la piel y otros parches duran 7 días, aunque vayan perdiendo durante el transcurso del tiempo un poco la capacidad de liberación de esa droga, que va a estar íntimamente relacionada con la temperatura que tenga ese paciente. Y tener cuidado de que la piel esté intacta, es decir, que no tenga una lastimadura, que no tenga un exceso, el fármaco se va a absorber muy rápidamente porque la piel está abierta. Luego tenemos siempre que uno se imagina decir algún tratamiento se está presente la jeringa. Pero hay que tener muy en cuenta que las vías corrientes por las cuales pueden ingresar los fármacos, a veces es en la vena, a veces es en la arteria y a veces el fármaco va intracapital, es decir, una circulación puede ir, ¿no es cierto?, hasta el conducto rectal. Entonces va adquiriendo distinto nombre esa vía de administración de acuerdo a lo que ustedes pasan al lugar donde vayan a inyectarlo. Hay algunas cosas siempre son producto de imaginación y a lo mejor que el centro no les explica muy bien. No confundan la vía endovenosa con la vía intraarterial. Si bien es una vía cruenta, es una vía que se hace, ¿no es cierto?, con una jeringa que ustedes la tienen que utilizar a través de la piel, no es lo mismo. La mayoría de fármacos que se usan en el tratamiento se hacen con más efectiva en la vía endovenosa. Son muy escasos algunos fármacos, una sustancia que se puede inyectar por vía arterial. Es muy peligrosa en una arteria que no se van a ver ustedes. Tiene características técnicas, insumos diferentes y hasta una esterilización muy, muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, no confundir. Entonces, hay 2 puntos que después de esta clase tienen que no confundir. No es lo mismo una vía endovenosa con una vía
intraarterial. La vía endovenosa es muy utilizada. Apenas un paciente se interna, apenas un paciente entra a un servicio de rayos, entra a una terapia, entra a una guardia general o a una ambulancia, se le hace lo que se llama una venoficia, es decir, se ocupa una vena. ¿Qué nos garantiza eso? Nos garantiza que tengamos una vía abierta para hacer cualquier medicamento. Son sumamente rápido por vía endovenosa. Entonces el fármaco llega inmediatamente a la circulación. El fármaco va a llegar. Sí. ¿Cómo se llama la otra vía? Endovenosa y la otra, ¿cómo era? Intraarterial. La intraarterial va a la arteria, al buscar la arteria, ¿cierto? ¿De qué lugar? Y es para un proceso determinado. Por ejemplo, ustedes la manejan con los que hagan hemodinamia, ¿cierto? Hemodinamia puede trabajar. Y también hay algún proceso de tratamiento, pero tiene indicaciones precisas y se hace en un ámbito estéril y en un ámbito quirúrgico. En cada una vez podés hacerlo, bueno, en una vereda, si cae el paciente, ¿cierto? Una persona, estamos en una ambulancia, podemos hacer simplemente limpiando la piel, ¿no? Es decir, con alcohol y ponerle. Ha pasado muchas veces, un paciente cree que es corticoide rápidamente. ¿Sí? Eso es una vía endovenosa. Es muy utilizada y bueno, todo medicamento que puede ir por vía oral, todo medicamento que podemos lograr un tratamiento, ¿qué hacemos? Lo podemos hacer por vía endovenosa. ¿Sí? El tratamiento es efectivo, fármacos. Sí, escucha. ¿Es la misma intravenosa que endovenosa? Sí, es lo mismo. ¿Sí? Intravenosa. En realidad, intra sería cuando ya está colocado, ¿cierto? Algún catéter en la vena, si ya está todo por intravenosa. Y endo es cuando yo voy entrando, pero es lo mismo. Si yo hago indicación, en general se utiliza IV por la traducción que hay. Entonces, cuando ustedes lean trabajo en otro idioma, a veces leemos trabajo, no pasa muy bien el idioma, a veces dice por las traducciones, ¿no? IV, si no, endovenosa. También es, sí, ¿escucho? La vía general, ¿qué se trata? Porque hoy hay el gráfico y no entiendo en qué diferencia. Sí, dije que me demoró un poquito por ahí, creo que darla al último. Ya vemos. Entro porque vamos a ver, quiero que veamos un poquito la diferencia, ¿no? Bueno, otra vía, por ejemplo, hablamos nosotros de la vía oftálmica. La vía oftálmica, a veces algunos tratamientos, como hacer quimioterapia, un tumor en la retina, en un niño a veces se puede utilizar una vía oftálmica, o sea, no es cierto, consiste en etcétera. La vía oftálmica que ustedes van a utilizar, que ustedes mismos se aplican, es un bolillo. Un bolillo es un fármaco que se aplica en realidad sobre la estructura, o sea, sobre el ojo directamente, que es un fármaco que va a actuar sobre la córnea. Va a ser absorbido, ¿no es cierto? Un distinto lecho venoso que tenemos. Y una parte de ese colirio, que es un fármaco que está dividido acuoso, es una parte que se va a sentir gusto en boca, porque eso pasa por el conducto lagrimal, ¿no es cierto? Que mira el naso lagrimal pasa a la nariz un poco paladar. Entonces eso es la que también requiere una técnica de aplicación. Es una vía oftálmica. Otra es la vía óptica, es decir, colocar un medicamento, ¿no es cierto?, en el oído, para lo cual también hay que tener una posición determinada a la vez, porque si coloca en el oído a un niño sale corriendo, quizás el medicamento no llega al sitio donde tiene que actuar. Y en el oído a veces, como es muy sensible el dolor, generalmente quien tiene dolor de oído están esperando que le pongan ahí el celular. Entonces, y luego tenemos la vía de administración, aquellas que se hacen acorde, y bueno, hay tratamientos que se está haciendo, hay tratamientos hormonales que se pueden hacer, es decir, se dice, bueno, se utiliza vía endovenosa, pero se llama, tiene otro nombre la vía, porque depende cómo va a llegar a esa vena. Para eso se utilizan bombas, hay muchos sistemas, claro, otras bombas que se colocan incluso debajo de la piel, para esa administración continua. Esas son vías de administración. Ahora vamos a hacer un nuevo recorrido. Yo dije que la vía oral es una vía eficaz y es una vía que sería, bueno, todo lo tanto nos digan, ahora con la comida, este medicamento por vía oral. Uno siempre se activa, no siempre el paciente puede tragar. ¿En qué desarrolla la vía oral? La vía oral tenemos, mire, un jarabe o comprimido va a empezar a actuar directamente, a veces en boca, a veces se va a desarmar en el estómago. Esa es una vía oral, pero ese proceso en realidad es una vía digestiva, y cuando llega al intestino delgado, ese medicamento se farmacosarina como un mesón. Cuando llega al intestino delgado, es absorbido y pasa a la circulación general. El intestino delgado es donde más absorbe los fármacos. ¿Saben por qué? Es el más largo, es el que tiene todas las capas histológicas de absorción, es el que tiene más velocidades. Cada vez que ustedes sacan un foro a una velocidad de 2 metros del intestino delgado, van a ver que todo el borde de la velocidad está absorbiendo fármacos. O sea, es inmensa y es una gran velocidad de absorción. Es el órgano más rápido que tiene más velocidades y que puede absorber todo.
Una ínfima cantidad de algunos fármacos va a pasar al intestino grueso, pero el resto se absorbió en el intestino delgado. Pero también tenemos que saber, porque cuando estudiemos el recorrido del fármaco en el organismo, vamos a ver que ingresan por la boca y que la mayoría se elimina por vía renal. Y usted me dirá por qué se ingresó por la boca. Por eso, que se absorbieron en el intestino delgado y pasaron al plasma. Y vamos a ver después cómo hace por el plasma. Pero la pequeña cantidad de droga que queda en ese intestino delgado va a pasar al intestino grueso, como pasa en los centros. Y a veces vamos a tener unas reacciones adversas en el intestino grueso, porque pasó una cantidad de antibióticos que me destruye. Por ejemplo, la flora importante tenemos que hacer nuestro funcionamiento avance intestinal. Y pasó al intestino grueso. Y son aquellos antibióticos que les dicen hay que tener cuidado con los alimentos o con las reacciones que pueden tener en el intestino. Que por ahora también vamos a ingresar otro tipo de fármacos que ahora les voy a decir que no van a pasar a la sangre, sino que van a recorrer solo por el tubo digestivo. Esa es la vía integral. La vía integral, tú se ingresa por boca, no son fuera. Pasa por boca y ese fármaco, sobre todo los medios de contraste, por eso para ustedes es muy importante que sepan la diferencia, va a pasar directamente a lo largo de todo el tubo digestivo y se va a eliminar. ¿Qué quiere decir? Que en ningún lugar puede pasar el fármaco de las células en general. Eso, ustedes tienen que saber muy bien cuál es el fármaco que ven por dentro. Porque esto no se va a absorber, no va a tener ningún efecto terapéutico, pero eso se llama integral. Integral quiere decir tubo, viene del griego, que quería decir intestino. O sea, el intestino era un tubo, decían, ¿no? Los anatomistas. Que nombre de todas las estructuras está por los anatomistas, está dado por Leonardo da Vinci, no, esa pintura. Porque ellos, los anatomistas, sabían por dónde podía pasar, por dónde es el agua, o el pelo nombrante, en otros nombres, ¿no? Pero decían, esto es un tubo, y este tubo es lo que termina nosotros en el ano. Eso se llama un tubo integral. Por eso es la vía integral. Claro, la vía integral. Perdón. En la vía integral se elimina. Por vía rectal. Nada queda en el organismo. Ay, creo que Profe, ¿y el efecto se produciría en el tubo? O sea, su acción, su acción es en el tubo digestivo. Y ya les explico por qué. Quiero aclarar que esta profesora en la clase no les ha dicho, y les voy a decir, porque me estaba olvidando, no hay nada, ningún fármaco, ningún alimento, ningún germen, ningún virus, nada que quede adentro del organismo, porque no podrían quedar, ¿no? Todo se elimina por algún lugar. Estos fármacos, muchos se eliminan por vía endovenosa, ¿no es cierto?, cuando pasan el plasma. Y estos otros que ingresan y van a ejercer, digamos, su función va a ser en el tubo digestivo. Es muy importante porque eso lo van a hacer ustedes, los licenciados en bioimágenes, van a aplicar allí aquellos medios de contraste que solamente tienen indicación enteral, como los varitados, los yodados, y ustedes van a saber que tienen que eliminarse por vía rectal. También van a conocer maravillosamente cuánto tiempo permanecen para que ustedes puedan hacer imágenes y estudiar el tubo digestivo y saber cuándo está en el esófago, cuándo van a mirar el estómago o cuándo van a ver algunas estructuras en el intestino grueso. Y muchas estructuras se miran también en aquellos estudios que por fuera van a ustedes manejar el aire y por dentro este medio de contraste, se van a poder hacer imágenes o visualizar las paredes del tubo digestivo. O sea que miren qué importante. Y qué importante que es el de ustedes, es decir, lo que es la vía integral y lo que es la vía. Y muy importante porque es abismal la diferencia, ¿no? Es decir, no hay ningún medicamento. Cuando ustedes digan, ¿no es cierto? Es decir, no me gustaría que ustedes son quienes me van a atender a mí luego en algún estudio, cuando yo me presente, y no me gustaría que ustedes se equivocaran, ¿no? Literal, o que me digan, tranquila doctora, que ya esto lo está absorbiendo, porque no se está absorbiendo. Entonces yo quiero que estos estudios me lo hagan bien. Por eso, cada vez, con él y a medida que, bueno, yo sobre todo, soy mayor, siempre trato de que, bueno, cada vez estén mejor formados en farmacología, porque después voy y son ustedes quienes me atienden. Y en buena hora, es hermoso encontrarse con un alumno. Y siempre digo
Y como ahora las personas viven tanto, quizás cuando yo los vea, yo a ustedes a lo mejor no los reconozca, pero cuando pase el tiempo y ustedes me vean, digan, bueno, esa señora viejita fue mi profesora, pero me tienen que atender bien y para eso hay que saber muy bien farmacología para que yo lleguemos a eso, ¿no? A encontrarnos. Les va a gustar mucho la farmacología, no sé si por las clases, pero sí cuando empiecen a leerla. Ya tienen esto abierto en el aula virtual, ustedes van a aprender no solo, sino a conocer qué es lo que están consumiendo ustedes, ¿eh? Y saber que cuando ustedes tengan dolor de cabeza, piensen, ¿qué pasó? ¿Qué comí? ¿Dormí? ¿No dormí? ¿Qué otro medicamento? ¿En qué etapa de mi ciclo menstrual estoy? ¿Qué comí? Estoy a lo mejor en un ayuno prolongado. Mi dolor de cabeza necesita consumir azúcar, consumir agua, un medicamento, y no siempre tomar una aspirina. Si tomé alcohol, tengo que pensar que es divertido, que lo pasé muy bien, y que tengo que tomar algunos líquidos, alimentarme, vitamina, dejar de tomar alcohol, etcétera, pero no tomar una aspirina. Es decir, ¿cuál es la indicación? Profe, una Entonces pregunta. vamos a aprender también a ver qué tal. En el caso de los niños, ¿existen medios de contraste saborizados o no? Sí, sí. Hay unas formas farmacéuticas, cuando veamos el medio de contraste, unas imágenes que les suele mostrar, creo que Eli muy bien, y siempre muestran, ¿no es cierto?, aquellos que tienen, hay uno que tiene sabor chocolate, bueno, es lo que uno le induce, ¿no? Eh, Siempre se trata de que el dulce tiene una connotación antropológica, y se dice que el dulce lo percibimos ya en el sabor de la leche, ¿no? De la leche materna, y si, bueno, si no es la leche materna, de la leche de la cabra, de la leche de la vaca, hay, ¿no?, un sabor que se hace agradable. Por supuesto que no es bueno darle ninguna sustancia que sea desagradable, ¿no? Y muchas veces los recién nacidos no solo no se le da por vía oral, sino a veces se coloca, en el caso de niños imperforados, creo, bueno, una sondita para que pase y se ve el dibujo de la sonda, para que si no están mucho tiempo por su regurgitación vomitando ese medio de contraste que puede tener otro tipo de inconvenientes, ¿no? Eso respecto a los sabores. Entonces ustedes van a conocer bien las formas farmacéuticas, que ya lo van a leer bien todo lo que son las vías de administración. Vamos a tratar de no confundirlas con la lectura que ustedes tienen en el aula virtual, y vamos a ver después cómo es el recorrido de los fármacos, etcétera. Haber alguna propuesta, ¿no? Y con esto también nos vamos a ir conociendo un poco a través de la virtualidad. Aunque ustedes no crean, antes en la presencialidad siempre les decíamos en la clase de fármaco, vayan urgente a la heladera de su casa y busquen algunos medicamentos y traigan. Y algunos alumnos llegaban con una bolsa de medicamentos, ¿no? Porque nadie hemos contado la cantidad de medicamentos a veces que hay en una heladera. Pero ahora vamos a aprovechar la virtualidad y a ustedes les va a quedar esto, ¿no? Indicar algún medicamento que ustedes estén consumiendo, para que lo puedan hacer, lo puedan volcar en el aula virtual. Y bueno, nos vamos a encontrar, ¿eh? Total, en la próxima clase lo podemos ver, lo podemos conversar. O sea, un medicamento ingresa al organismo. El fármaco se investiga, tiene mucha investigación, mucha gente trabajando en esto. Es decir, desde la observación, como se investigó la penicilina, se observó, ¿verdad?, en un, digamos, en un tejido, la destrucción de una serie de bacterias que estaba estudiando, ¿no? Quien descubrió la penicilina, que yo creo que todos deben saber. Entonces, cuando vio que allí no quedó ninguna bacteria, vio que había un hongo que le estaba a su vez preparando en otro vidrio, y, ¿no es cierto?, y de ese hongo, bueno, precisamente comenzó a estudiar cuáles eran las partes, y de allí sacó un ácido que era el penicilina.
¿no? Y de allí se estudia la penicilina. La penicilina se aplicó a la humanidad, así como con esta pandemia, sin terminar la fase de investigación. Y como morían tantos miles de soldados en toda la tierra por la sífilis, y había que preservar los ejércitos, porque en ese momento no había armas biológicas, no había armas tecnológicas, eran los soldados. Entonces, los soldados con el uso de penicilina me dio un vuelco a la humanidad. O sea, fíjense qué importante que es la farmacología, ¿no? Y qué importante que es para todo, para preservar, para cuidar las plantas a veces, ¿no? Uno hace un deslizamiento simplemente de algún insumo y bueno, ve cómo esa hoja, como tiene frutos, y de esos mismos frutos, como se pasa con la amapola, ¿no? Tan bella que es la amapola. Y hubo guerras por la amapola. La guerra de Afganistán es una guerra que es por el paso a través de un mar de todos los opioides, ¿no es cierto?, que produce la amapola solamente en esas regiones. O sea, imagínense qué maravilloso que es conocer. Así que bueno, espero que nos encontremos. Las inquietudes, me alegro, espero haber podido responder un poquito estas preguntas. Y bueno, ya vendrán los abrazos, ya nos encontraremos. Profe, disculpe, lo del prospecto, sí. ¿lo tenemos que subir al foro? No me quedó Sí, claro. sería bueno. Sí, lo suben y bueno, lo vamos viendo. Sería bueno que aparte de lo que ustedes están viendo, puedan poner allí qué duda les genera. Porque muchas veces cuando leemos un prospecto, a nosotros mismos, me genera algunas dudas. Yo digo, ¿por qué no dice nada del embarazo, por ejemplo? O sea, genera dudas. Y a veces uno se remite, por eso, aparte del prospecto, cuando ustedes terminen farmacología, ya van a ver qué maravilloso que es, porque ustedes ya no van a ir al prospecto. Porque cuando uno conoce, tiene dudas. Entonces, cuando tengan dudas, vamos a ir a ver precisamente cuál es la biografía de esa sustancia. Y van a ver cómo se ha hecho, cómo se ha investigado. Bueno, esperamos vernos en la próxima clase. Un abrazo, cualquier cosa, Eli les informa. Chao, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias.